habían dicho que suspendiéramos, pero la verdad, les soy sincera, sí necesito avanzar con ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar grabada la clase de todas maneras, ¿verdad? Para los que no se puedan conectar y pues vamos a empezar a grabar, ¿verdad? Para los compañeros que pues no puedan conectarse ahorita, se las vamos a dejar grabar. Rosa, ya vi que te conectaste. Sí, Ligda, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Hoy es el cumpleaños de Rosa, les cuento. Ahí va a haber pastelito bajo la lluvia, Rosa. Pastel virtual. Pues tendría que ser virtual. Buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Sí, muchas gracias. Muchas Aquí felicidades, estamos con unas Rosa, compañeras que y amigas. y que la lluvia no le afecte su celebración. Muchas gracias, muy amable. Que siga cumpliendo muchos más. Muchas gracias, Ligda. Y como responsable está recibiendo clases, ¿ya ven? Aquí a la orden siempre, compañeros. Muchas gracias, Ligda, por hacer mención. De nada. Y pues esta semana, bueno, en realidad estamos iniciando la semana, pero no sé si supieron, me imagino que sí, que falleció el doctor Neri Muñoz, ¿verdad? Es una gran pérdida para el gremio y una gran pérdida para el notariado, ¿verdad? Y la verdad es que uno se llega a encariñar con las personas, ¿verdad? Y la verdad es que así es la vida, ¿verdad? Es así de altibajos y no se sabe, ¿verdad? Él pues falleció en el extranjero y creo que entre hoy y mañana pues va a regresar su cuerpo, ¿verdad? Para darle las respectivas, el entierro respectivo, ¿verdad? Y al menos digo yo, tuvimos pues el privilegio de conocerlo, de estudiar, ¿verdad? Con sus libros que son bastante buenos, ¿verdad? Y así es esto, ¿verdad? Ahí sí que honor a quien honor merece y para mí él fue una gran persona, aparte de que fue un gran académico, un notario de mucho prestigio, fue un gran docente y un gran escritor, ¿verdad? Y sobre todo la humildad que tenía, ¿verdad? La humildad que hay personas pues que tienen muchísima trayectoria, pero les falta ese elemento importante y él lo tenía, ¿verdad? Entonces ahí sí que nuestras oraciones al cielo para él, ¿verdad? Y qué mejor manera de honrar a las personas académicas de esta manera que estudiando, ¿verdad? Entonces, ahí sí que les agradezco, ¿verdad? A los que atendieron a la convocatoria el día de hoy. Como les decía al inicio, a los que no se habían conectado, pues nos habían dicho que suspendiéramos, pero realmente si logran conectarse, yo creo que podemos seguir, ¿verdad? También porque me atrasé un poco con ustedes y la verdad es que sí tengo pena, ¿verdad? Realmente traté de avanzar y de que me cubrieran, pero no es lo mismo, ¿verdad? Entonces voy a tratar de dar un tema al día de hoy, que es en relación a la donación entre vivos. ¿Y qué diferencia ven ustedes entre la donación entre vivos y la donación por causa de muerte? A ver, María Mercedes. Ya que la miro ahí con su cámara. Ya que me vio, mejor me voy a quedar paradita. A ver, bueno, obviamente en el primer caso, pues las dos partes están vivas, obvio, pero fundamentalmente la donación entre vivos sí se podría dar por mandato. Lo que no se puede hacer en el caso de la donación por causa de muerte. Así es. Porque en el segundo caso es personalísimo. Luego, en la donación entre vivos, también el donante puede estimar el valor que da la cosa que va a donar. En el caso de la donación por causa de muerte, hay que atenerse al valor registral de la cosa si es un bien registrable. ¿Y qué más? Bueno, porque por lo demás son elementos en común, ¿verdad? Porque son, los dos son contratos no onerosos y unilaterales.
No sé si me falta algo. Bueno, y obviamente las obligaciones y las formas en que va a ocurrir de manera documental van a ser diferentes, porque en el caso de la donación por causa de muerte va a ser por la vía testamentaria, y en el caso de la donación entre vivas, pues se hace un instrumento de donación específico para el caso y que tiene otras obligaciones registrales posteriores. Sí, así es. Gracias, María Mercedes. La verdad es que es bastante amplio. Ya para qué vamos a darle la clase si ya María Mercedes se las dio en un ratito. No, pero la verdad es que muy buenas observaciones que hizo María Mercedes en relación al tema de hoy. Y pues, ¿a quién no le gustaría recibir una donación, verdad ustedes? ¿A cuántas personas no nos gustaría? A ver, Patricia. En mi pueblo dicen que regaladas hasta puñaladas, Lick. Sí, ¿verdad? A ver, Patricia Martínez. Licenciada, disculpe que la moleste. Fíjese que yo estaba esperando la hora y ahorita me enteré que ya habían empezado. ¿Nos podría contextualizar de qué estamos hablando? Disculpe, por Sí, favor. fíjese que es acerca de la donación entre vivos, nos corresponde el día de hoy. Es uno de los temas, ¿verdad?, que están en el programa de ustedes. Y pues no hemos hablado mayor cosa, Patricia, ¿verdad? Hemos hablado muy poquito. Al principio solo fue como un saludo realmente lo que tuvimos, así que no se preocupe. Y pues la verdad es que volviendo al tema, ¿verdad? En relación a la donación, a quienes no nos gustaría recibir, ¿verdad? Una donación, varía de legislaciones, ¿verdad? Por ejemplo, ahí vamos a ver más adelante qué diferencias, pues por ejemplo, en México, ¿verdad? Hay unas diferencias bien importantes que ellos sí cubren en su legislación y que nosotros no tenemos. Y para empezar, pues podríamos decir que la donación entre vivos es un contrato típico civil. Recordemos que todos los contratos que están dentro del Código Civil van a ser un contrato civil, ¿verdad? Porque hay contratos mercantiles, ¿verdad? Por el cual una persona transfiere la propiedad de una cosa a otra persona de forma gratuita o onerosa, ¿verdad? Los elementos personales van a ser el donante y el donatario. Y para empezar, pues vamos a pedirle a alguien que quiera leernos el 1855 del Código Civil. Artículo 1855, Código Civil. La donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. Muy bien, gracias. La verdad que el concepto está bastante simple, ¿verdad? La donación entre vivos es un contrato en el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. Y podrán ser, por ejemplo, donar bienes muebles o solo bienes inmuebles. No sé si se pueden donar bienes muebles. También se podría hacer, por ejemplo, la donación de un vehículo, de un semoviente, sí, sean o no registrables. Sí, sí, podemos donar, ¿verdad? Ya sean elementos, ya sean muebles o inmuebles, ¿verdad? Entonces hay que hacer la diferencia, ¿verdad? Lo único que, pues, vamos a ver cuáles son, pues, estas diferencias que hay entre ambos, ¿verdad? Y pues la donación entre vivos también puede ser, ¿de qué clases puede ser? A ver, ¿quién me dice? Puede ser generosa y a título gratuito también. Ajá, pero no solo María Mercedes está en la clase. A ver, ¿quién más me dice? A ver, Stalet. ¿Estamos en la clase? ¿Sí está? ¿Sí? ¿Cómo podría ser las donaciones? Así es, ¿me lo puedes leer, por favor? Artículo 1856.
Dice, la donación entre vivos también puede ser remuneratoria y onerosa, pero en este último caso solo constituye donación el exceso que hubiera en el precio de la cosa, deducidos los gravámenes o cargas. Muy bien, gracias. Pues también más adelante nos va a decir que aquí qué quiso decir el legislador, ¿verdad? ¿Cómo así que el precio de la cosa, solo la diferencia, ¿verdad? Vamos a ver por qué lo indica de esta manera. Y este tipo de donación, indica el doctor Nery Muñoz en su libro, que es más frecuente dentro de quiénes. A ver. Padres e hijos. Así es más frecuente, ¿verdad? La lógica nos indica de que pues va a ser como una idea de protección, ¿verdad? Hacia los hijos, vienen los padres y les dejan un bien inmueble, pero podría, por ejemplo, yo donarle a María Mercedes una casa. Sí, dice María Mercedes. ¿Sí se puede? Sí se puede. Sí, licenciada. Sí, ¿verdad? Entonces, pues puede donar, ¿verdad? La voluntad de la persona, porque es un acto de liberalidad, ¿verdad? Es un acto de desprendimiento. Entonces sí podemos hacerlo, ¿verdad? Y ojalá nos topáramos a este tipo de personas, ¿verdad? En el camino que nos hicieran, pero eso pasa solo en las novelas, ¿verdad? Ustedes donde alguien que no tiene recursos económicos de repente parece heredera o le dan una donación de bienes, ¿verdad? Inmensos, pero es una gráfica bastante buena de indicar que existe pues la donación. Y tienen que haber 3 elementos. El acto de liberalidad, ¿verdad? Que es de forma gratuita. Y el beneficio, o sea, tiene que estar la disposición de darlo de forma gratuita. No es precisamente que solo de forma gratuita. Y el beneficio adquirido por el tercero, ¿verdad? Que lo va a consentir, lo va a aceptar, ¿verdad? Vamos a ver que también lo pueden hacer, supónganse, solo puede comparecer el donante y dar el bien, y en otra escritura poder hacer la aceptación, ¿verdad? De ese bien que estamos recibiendo. Muy bien, continuando, pues, el artículo 1857, ¿quién me hace favor de leerme? El Código Civil siempre. Yo lo leo ahorita. Artículo 1857. El donatario puede aceptar en el momento de la donación o en acto separado. Si aceptare con posterioridad, para que el contrato quede perfecto, debe notificarse la aceptación al donante en forma auténtica. Gracias. La verdad es que al leer este artículo en la parte final podríamos determinar que, recordemos, ¿verdad? Siempre les he dicho, y de hecho hasta me lo dicen a mí en los estudios, de que tenemos que pensar en de qué año es nuestra legislación para ver por qué se hacía de esta manera. Por ejemplo, también en los mandatos hay una notificación que hay que hacerle, ¿verdad? A la persona de que se le está revocando, ¿verdad? Hay aspectos que son como muy de esa época, ¿verdad? Entonces, por eso es que él indica acá el legislador de que se le tiene que notificar la aceptación al donante en forma auténtica. Y pues, ¿qué sucede si el donante fallece antes que el donatario? O sea, si el donante y él no lo ha aceptado y el donatario no ha hecho la aceptación. A ver quién me dice qué sucede en este caso. Está bien fácil. Licenciada, ¿Sí? licenciada, eso está ubicado en el artículo 1858, Ajá, donde ¿qué? dice que el donante muere antes que el donatario haya aceptado la donación, puede sin embargo, aceptarla y los herederos del donante están obligados a entregar la cosa donada. Si muere el donatario antes de aceptar la donación, queda esta sin efecto y sus herederos nada podrán pedir al donante. Muy bien, gracias, Andrea. La verdad es que sí es importante la aceptación, ya ven, del donatario. ¿Es Caleb? ¿Sí es Caleb? La remuneratoria, la verdad es que, fíjense ustedes que puede existir en el caso, por ejemplo, cuando alguien es empleado de... la verdad es que para mí es una manera de disfrazar una obligación. Por ejemplo, ustedes tienen algún empleado durante mucho tiempo y lo que hace es como darle prácticamente indemnización, este tipo de, ¿verdad? De donación. Sí, María Mercedes.
Este tipo de donación también ocurre cuando uno, por ejemplo, ha comprado un inmueble con garantía hipotecaria. Entonces, yo ya pagué 15 años del inmueble y es lo que le voy a donar a la persona, pero esta persona tiene que pagar el saldo que está pendiente. Entonces, También, ahí es donde radica la onerosidad de este tipo de donación también. sí, también, ¿verdad? Yo lo he visto también, así como les indicaba, ¿verdad? Que como lo dice María Mercedes, también es otro ejemplo, ¿verdad? Va a existir como que de todas maneras, o se va a extinguir para mí una indemnización, ¿verdad? Le doy a alguien que estuvo conmigo trabajando durante mucho tiempo, esta como indemnización a los trabajadores, como indica acá Jorge, ¿verdad? En las fincas, ¿verdad? También puede darse ese tipo de donación, ¿verdad? Entonces, son los ejemplos, ¿verdad? Que se nos vienen a la mente y que también, porque, por ejemplo, la remuneratoria y la onerosa, ¿verdad? Porque la clasifica de forma distinta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esos serían los ejemplos que se me ocurren a mí. Por ejemplo, acá, inclusive, el doctor Neri Muñoz tiene un ejemplo en la página 93 para los que tienen el libro, de la onerosa y de la remuneratoria en la 94. Y él coloca acá que, por ejemplo, la onerosa es el ejemplo que nos decía María Mercedes, ¿verdad? Que es un saldo, ¿verdad? Existe una hipoteca a favor de alguien, ¿verdad? Y pues tiene que pagar esta diferencia. Y la va a aceptar pagar la obligación a que se hizo referencia para cancelar la hipoteca que existe en la finca. Y la remuneratoria es, por ejemplo, en el caso de un trabajador, ¿verdad? Un trabajador que fue su piloto, pero para mí esta remuneratoria es como una manera de disfrazar, ¿verdad? Una obligación que existe. Puede ser que no le pague las obligaciones que tiene como trabajador, ¿verdad? Pero también el ejemplo que nos colocaba Jorge, ¿verdad? En el chat, ¿verdad? Que sucede pues más que todo en las fincas, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido oportunidad de conocer cómo son las fincas cafetaleras, por ejemplo, aquí en Guatemala. Yo recuerdo que yo era asesora de un banco en ese entonces y me tocó ir a Escuintla, ¿verdad? Porque habíamos realizado un embargo. Ustedes van y hay como varias champas, por así decirlo, ¿verdad? Que son como donde viven los jornaleros y los trabajadores, ¿verdad? Y tienen ciertos beneficios, ¿verdad? Podría darse ese tipo de donación, ¿verdad? Como también, ¿verdad? Como colocaba el ejemplo Jorge. Muy bien, y entonces, continuando, ¿verdad? Existe. En lógica, sí, en lógica, sí, así debería de ser, Stalin, ¿verdad? Pero en la vida real, yo creo que lo hacen de esa manera, ¿verdad? Para, porque mira, en la vida real es distinto, que no debería de pasar, eso es bien cierto, ¿verdad? Pero hay muchas maneras, por ejemplo, contratan, que no tiene relación mucho con el tema, ¿verdad? Pero contratan, por ejemplo, asesores 029, cuando en realidad están disfrazando una relación laboral, ¿verdad? Porque tienen todos los elementos. La ley regula, a lo lejos recuerdo que son 5 elementos los que tienen que tener, ¿verdad? Para que alguien sea una relación de trabajo. Pero ¿qué sucede? Los contratan 029 y en realidad les colocan un horario, les dan todos los elementos, o sea, realmente existe y lo que no tienen son derecho a prestaciones, ¿verdad? Entonces, la verdad es que sí sucede, no debería de hacerse así, pero así es, ¿verdad? Pero acá pues nos coloca el ejemplo, que no debería de pasar, ¿verdad? Sí, en las instituciones habrán muchísimos. Y ustedes lo van a ver cuando les toque trabajar. Por ejemplo, no les voy a decir instituciones porque si no me van a matar, pero realmente hay muchas bien, bien importantes, ¿verdad? Donde disfrazan ese tipo de relaciones laborales que no debería de pasar, pero sí lo hacen. Y es por eso que después de tantos años los demandan
y les tienen que dar una indemnización a las personas. Por eso, porque es la manera de disfrazar ese tipo de relaciones, ¿verdad? Igual pasa con el ejemplo que nos coloca aquí el doctor, que debería ser un extra, pero ¿quién le va a dar un extra a uno un bien inmueble? Realmente solo los parientes, considero, ¿verdad? A ver, Buenas noches, ¿sí, Héctor? les saluda Héctor. Sí, con una consulta. Bueno, más que todo también con relación a lo que usted estaba platicando con respecto a lo de eh, el renglón que es disfrazado prácticamente, porque le comento, es una experiencia personal. No voy a decir qué institución, como dijo usted, si no me cuelgan. No, la cuestión es de que yo estuve trabajando para el Estado durante 6 años aproximadamente, bajo el renglón 022. Sin embargo, sí, como usted bien lo dice, obviamente tenía tanto los descuentos como las prestaciones de ley, e inclusive marcaba el horario y todo eso. Exacto. Entonces, al momento de que terminara el contrato, porque era un contrato de que se renovaba cada año, simplemente nos decían, bueno, ya terminó el contrato y ya no tienen derecho a absolutamente nada. Entonces, me auxilié de un licenciado que por ahí tenía su oficina y entonces le platiqué toda esa situación y me comentaba de que sí se podía pedir reinstalación, porque obviamente ese 022 es un 011 disfrazado, porque prácticamente ya había relación laboral, porque no había un despido entre, ¿cómo le digo? No había... No había una manera de terminar esa relación laboral, digamos. Exacto, porque los 6 años fueron seguidos prácticamente. Entonces... No había una interrupción. Correcto, esa es la palabra. Entonces, obviamente al momento de pedir la reinstalación, pues se está dando de la mejor manera, aunque siempre han estado apelando a esa situación, pero ellos argumentan de que pues porque prácticamente fue un 022 y obviamente en el contrato dice de que solo es un año, en eso se están basando para decir que uno ya no tiene derecho ni a las prestaciones, por ejemplo, a la indemnización, o uno ya no tiene derecho ni siquiera a pedir la reinstalación, porque en el contrato está especificado de que pues prácticamente el contrato dura solamente un año. Pero como le repito, me auxilié de un licenciado que se ha dedicado prácticamente a reinstalaciones y me dijo de que pues sí había una gran posibilidad con respecto a eso para que sí se logre esa reinstalación, porque definitivamente ahí sí que el Estado disfraza todos esos contratos con tal de desligarse de muchas obligaciones para con el trabajador, ¿verdad? Así Entonces es. le comentaba eso porque sí, prácticamente es una experiencia personal y entonces en eso ando también, ¿verdad? Pero le agradezco mucho el tiempo aportado, licenciada. No, no hay pena, Héctor, y la verdad es que es un buen ejemplo, ¿verdad? Muchas instituciones del Estado, básicamente, ¿verdad? Son las que disfrazan, bueno, también en lo privado, disfrazan este tipo de relaciones laborales, ¿verdad? Y para evitarse obligaciones, pero como el derecho del trabajo es que tutelar para el trabajador, ¿verdad? Siempre pues va a ser más beneficioso para el trabajador. A ver, María Mercedes. Solo una acotación al compañero, él debe fijarse si su plaza es una plaza de libre nombramiento y remoción, porque esos son puestos de confianza. Recordemos que este es un renglón que se utiliza para mandos medios y mandos altos, por lo general. Si no, imagínense, cada presidente que llega no podía ni siquiera cambiar ministros, porque los ministros se contratan en ese renglón precisamente. Entonces, sí tiene derecho a prestaciones, eso es incuestionable, pero hay que ver el tipo de plaza que es, porque si es una plaza de confianza, si no procedería a mi criterio la reinstalación. Ya solo ese comentario para que regresemos a la clase. Sí, María Mercedes, es cierto. Cuando son de confianza, pues sí, los jueces sí lo ven, ¿verdad? Si es un puesto de confianza, es muy difícil, ¿verdad? La verdad es que yo no me dedico a laboral, pero mi esposo sí se dedicaba a laboral y sí, los jueces pues sí favorecen mucho a los trabajadores, porque a veces también las instituciones cometen muchos errores al momento de destituir o de ver los contratos. Inclusive, por ejemplo, en el organismo judicial está en el pacto ellos tienen que el renglón 031 puede llegar a ser 011 después de 5 años
Y esa es una conquista laboral, por ejemplo, en el organismo judicial, que la verdad, el organismo judicial sí tiene muy buenos sindicatos, les estoy sincera, o sea, yo sí veo de que sí tienen muchos beneficios para los trabajadores de la institución. Muy bien, pero como diría María Mercedes, vamos a regresar a la clase, ¿verdad? Bueno, digamos, pues nos quedamos en el 1857 y el 1858, que ya no lo leyeron por ahí también. El 1859 nos indica, el donatario se subroga en todos los derechos y acciones que en caso de evicción corresponderían al donante. Este, en cambio, no queda obligado al saneamiento de las cosas. O sea, el donante no queda obligado al saneamiento de las cosas donadas, salvo si la donación fuere onerosa y remuneratoria, en cuyo caso responderá el donante de la evicción hasta la concurrencia del gravamen. A ver qué quiere decir este artículo. ¿Qué es una evicción? A ver si captan lo que quiso plasmar aquel legislador. Así es, ¿verdad? Es cuando lo ha perdido, ¿verdad? Entonces el donatario se subroga en todos los derechos y acciones en caso de evicción que corresponderían al donante, ¿verdad? O sea, si es por responsabilidad de él que se perdió, ¿verdad? Esa propiedad. En cambio, no va a quedar obligado al saneamiento. ¿Y qué es el saneamiento? De las cosas donadas. ¿Qué es el saneamiento? A ver si se recuerdan. Así con palabras como palabras así en español. Sí, buen abogado, el saneamiento es garantizarle a la persona a quien se le traslada el dominio del bien, que va a poder gozar y disfrutar del bien sin que nadie le venga a fastidiar en sus derechos, pues. Ajá, que nadie le venga a decir, no, mire, es que yo tengo una hipoteca, yo di un dinero con préstamo hipotecario sobre este bien, o yo tengo, no sé, tal garantía o una, qué sé yo, una servidumbre o algo. Ajá, muy bien. Entonces, en sí, pues el donatario no va a quedar pues obligado a las acciones en caso de que exista de que él haya perdido el bien por mediante sentencia firme, ¿verdad? Como nos decía Stalek, ¿verdad? Y no va a quedar, en cambio, ¿verdad? El que no va a quedar obligado al saneamiento de las cosas donadas, el donante, ¿verdad? No va a quedar obligado a que esté, a menos que la donación sea onerosa o remuneratoria, porque ahí existiría pues un aspecto económico, ¿verdad? Ya no existe la gratuidad. Ustedes se recuerdan cuando vimos el mandato. ¿Se recuerdan qué tipo de mandato deberíamos de realizar? Por ejemplo, si vamos a hacer una donación. A ver si se recuerda. En este caso sería un mandato especial porque hay que especificar la persona el donatario, el donante, el bien y todo, y poner así bien clarito que es para ese efecto exclusivamente. Ajá, y van a existir 3 elementos, ¿verdad? Como nos indicó María Mercedes. A ver, ¿cuáles son esos 3 elementos? A ver quién me encuentra el artículo. Sería el artículo 1860, licenciado. ¿Cuál? ¿El 1860? Porfa, me lo... Artículo 1860. La donación puede hacerse por medio de apoderado, pero el poder debe designar la persona al donatario y especificar los bienes objetos de la donación y condiciones a que se queda sujeto. Ajá, muy bien, gracias. ¿Quién me lo leyó? Stalet, ¿no? No, ¿quién me lo leyó? Yo. Sí, gracias, Stalet. Estos 3 elementos son importantes, ¿verdad? Y como nos indicaba María Mercedes, tiene que ser un mandato especial. Y lo vamos a realizar con estos 3 elementos. Si ustedes no llevan estos 3 elementos, bueno, de hecho el tercero, digamos que podría existir o no una condición, ¿verdad? Pero, por ejemplo, designar a la persona del donatario,
y qué bienes van a hacer, ¿verdad? Alguien me decía, mire, podríamos ingresar un mandato en donde indique así que le va a donar sin especificar los bienes. Pues no, ¿verdad? Porque la ley es clara acá de decir y especificar los bienes sujetos de la donación. Entonces yo le decía, no, no se puede, porque realmente existe, pues, hay algo regulado, ¿verdad? Respecto a qué bienes deben de ser, ¿verdad? Descritos. Y no olvídense, sería que es como dar un mandato general prácticamente, ¿verdad? Y no se podría, ¿verdad? Que el mandato general pues ya abarca todo esto. Y por eso es bien delicado, ¿verdad? Ustedes ahí tienen cuidado. Ustedes sí sería pecado mortal venir y otorgar un mandato general, ¿verdad? Tenemos que saber, ¿verdad? Redactar, porque a veces los clientes llegan y quieren ingresar un océano en un vaso, ¿verdad? Y no se puede, ¿verdad? Y en relación a menores, pues no se puede porque la ley no lo regula, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de la donación, sería esto, ¿verdad? Para que no se lo suspendan, ¿verdad? Vamos a ver, solo déjenme ver cuál es el artículo que regula acerca del mandato especial en relación a la donación. Sería el 1692, si no estoy mal, licenciado. Vamos a ver, 1692. 92. 92, pero esa separación, divorcio en subsistencia. Sí, acá está en relación al mandato especial. Ah, sí, aquí está. Se necesita poder especial para donar entre vivos. Tiene razón esta ley, ¿verdad? Entonces, ahí coloquémoslo, relacionemos los artículos, ¿verdad? Para que lo tengamos presente. Y recuérdense que ustedes tienen que estar ya estudiando, no solo para el examen, sino que para la preparación del examen técnico profesional. Ya ven que la facultad pues ya está retomando, ¿verdad? El tema relacionado con los exámenes, ¿verdad? Entonces, a ver cuántos logran abarcar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hoy creo que suspendieron los exámenes por el tema de esta tormenta, pero ya están, ¿verdad? La verdad es que es un poco triste, ¿verdad? Que la gente tenga que trasladarse porque me dicen, mire, queda lejísimo de ese lugar donde están examinando, pero es peor que no les examinen, ¿verdad? Y son aspectos que la verdad que quedan ajenos a la administración, porque realmente pues no es la administración la que tiene tomada la facultad, ¿verdad? La universidad. Entonces, ya cuántos meses llevamos en esta situación, ¿verdad? Entonces, ojalá que el otro año se logre regular, ¿verdad? Por el bien de todos nosotros. Y porque la verdad, yo creo que ya va siendo hora de que nos miremos, ¿verdad? Ya va siendo hora de que, ¿cuántos años llevan ustedes así? 3 años aproximadamente. Casi los 3 años. Nosotros todavía alcanzamos a llevar la mitad de la carrera presencial, Lic. Sí, pero hay gente que no conoce ni las aulas. No ha ido a las aulas, que toda la carrera, ahorita van por su segundo año de carrera o cursando ya el quinto semestre y están. ¿Verdad que sí? No conocen la universidad. Sí, ojalá que logremos ahí solventar esta situación, de veras, porque sí, ya está. La verdad es cómodo, ¿verdad? Así como ustedes están ahorita, cero tráfico, digamos, en su casa y a algunos les dejan estudiar y a otros no los dejan estudiar, esa es la verdad. Y es práctico, ¿verdad? Termino la clase y bajo a mi casa a cenar, ¿verdad? Pero no es la gracia, ¿verdad? Yo creo que sí es necesario. Y hay cosas que la verdad les soy sincera. Por ejemplo, el ejercicio, ¿verdad? El ejercicio, por ejemplo, nosotros teníamos un día de clase así como ahorita, y otro día era de redacción de instrumentos públicos, entonces tenía pues unos puntos y todo, ¿verdad? Y al final ya solo agrupaban todos los trabajos, ya era mucho más práctico y era más fácil para mí ver los errores, ¿verdad? Porque pasaba durante el aula viéndolos, ¿verdad? Pero así, la verdad, les soy sincera, el año pasado todavía dejé un trabajo y algunos estudiantes no tienen conciencia, unos se esmeran, otros sí los admiro y los trabajos muy bonitos, pero hay otros que de veras piensan que uno no lo va a leer. Y la verdad eso es ofensivo para un docente. Realmente no es lo mismo, Ligda. ¿Cómo?
No, ¿verdad? Realmente no es lo mismo y uno se acomoda, se vuelve uno más chambón, huevón. La verdad es que sí, Brenda, es un poco difícil, créanme que no, uno no sé. Algunos me colocaban hojas en blanco ustedes y otros se intercambiaban las escrituras y yo sí me daba cuenta, pues, y entonces a mí eso sí me molestaba, ¿verdad? Ustedes, porque digo, no es posible, ¿verdad? O sea, no es la gracia, no es el objetivo que se busca. Entonces, yo prefiero hacerles un examen, les estoy compartiendo las escrituras. De todas maneras, tienen que practicar la redacción, ¿verdad? Que está ahí. Tal vez no es la forma más ideal de hacerlo, pero pues es solo, vamos ahí como que viendo, ¿verdad? Todos tienen una como estructura, ¿verdad? Una escritura, digamos, una estructura similar en algunos aspectos. Por ejemplo, en la primera cláusula, ¿verdad? En la que es la última. Varía el cierre dependiendo si sabe o no sabe firmar, si existen testigos, ahí va a variar un poco, ¿verdad? El tema. Pero realmente pues sí se necesita un poco más de práctica y ojalá pues que podamos compartir un rato, ¿verdad? Antes de que finalicemos, ¿verdad? Algunos que por lo menos alguna actividad académica los voy a invitar. Entonces, ahí sí que no se pierdan. Juntémonos en su casa, licenciada. ¿Cómo? Juntémonos en su casa. No va a caber. Son bromas. Pero tal vez pudiera ser algún lugar cercano a la universidad para que fuera accesible para todos. ¿Verdad que sí? Deberíamos de hacer algo, porque es el cierre, ¿verdad? Ustedes, pienso, pues algo tendríamos que hacer, ¿verdad? Ojalá, qué tristeza, a nosotros nos toca cierre virtual, ni pachanga, ni nada, no, hombre, no hay que ser. Tan alegre que son los cierres, vieran. Por eso invítenos. No hay que ser. Pero hay que hacer algo, Linda. Porque como los... El último que tuvimos, me recuerdo que yo no pude ir porque yo estaba recién operada, a mí me habían operado. Y dije, el otro año voy a ir y ya no pude ir. Porque estaba lo del COVID, ¿verdad? El tema del COVID. Entonces me perdí, ¿verdad? Ese año, lo único que sí hice, porque yo fui la madrina del grado y les mandé mariachis, porque fue lo único que pude hacer. Y la verdad que se la pasaron re bien, ¿verdad? Yo solo vi la transmisión y la verdad la logística estuvo muy bonita. Entonces, lástima, ¿verdad? Que ahorita pues no tengamos esa posibilidad. Si no era el COVID, es que toma la universidad, ¿verdad? Pero podríamos organizar algo. Ahí vemos qué podemos organizar, pero de que se hace algo, pues podríamos hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué no? Bueno, volviendo a nuestra clase, vamos a ver, ya vimos esto del mandato. Por ejemplo, este tipo de escritura, podríamos realizarla, la tenemos que realizar en hojas de papel sellado especial para protocolo. ¿Por qué? Porque es solemne, licenciada. Porque aparte de todo esto se tiene que inscribir al Archivo General de Protocolos. Ajá, el Registro General de la Propiedad, si es un bien inmueble también, ¿verdad? Correcto. Pero, a ver quién me lee el artículo 1862. Yo se lo leo, licenciada. Artículo 1862. La donación de bienes inmuebles debe otorgarse y aceptarse por escritura pública. Debe de otorgarse y aceptarse. Entonces significa que el otorgamiento debe de ir en escritura pública y la aceptación también debe de ir en escritura pública, porque podría, por ejemplo, solamente comparecer el donante en la escritura. Yo pensaría que las dos personas, licenciada, o sea, tanto... Pueden las dos personas, pero también solo el donante, o sea, y en otra, la aceptación. Es algo similar como el mandato, ¿verdad? Puede otorgarlo el mandante solo, pero la aceptación, si es de forma gratuita, se tiene que ir, pues, aparte, ¿verdad? Tiene que constar, ¿verdad? Ahí no solamente, y pueden ir por los dos, ¿verdad? Y pueden, por ejemplo, si es una copropiedad la que se va a donar, yo creo que es un ejemplo que les voy a subir de esta, pues como hoy lo estamos viendo, les voy a subir la presentación y también les voy a subir la
las escrituras, los ejemplos, ¿verdad? Que tengo ahí para que ustedes pues tengan una idea, ¿verdad? De verlo. Vamos a ver si lo puedo compartir, de hecho, porque no se me pasa. Y es que también quiero ver otro tema con ustedes, ¿saben? Déjenme ver. ¿Lo miran? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. Ay, ya se me... Perdón, vamos a ver. Vale. Ahora me sale la sentencia que también les quiero compartir, pero esto es lo que no quiero ahorita. Déjenme ver. Ya se me perdió. ¿Sí ven? Sí. Sí, muy bien, gracias. Como les indicaba, ¿verdad? La donación representa un acto de liberalidad, generosidad, desprendimiento, ¿verdad? Que una persona va a realizar a favor de otra y que va a hacerse constar en una escritura pública, ¿verdad? El acto de liberalidad, porque la posición económica del donante, ¿verdad? Él puede tener esa condición económica que no le va a mermar en sus bienes, ¿verdad? Obviamente ustedes van a donar algo que no lo necesitan para subsistir, ¿verdad? Por ejemplo, si tienen 2 casas, pueden donarle a sus hijos una casa, ¿verdad? Pero donar la casa en la que están, yo sí diría de que como una asesoría, ¿verdad? Resérvense el derecho, ¿verdad? Resérvense el derecho de mientras vivan, poderlo tener, ¿verdad? Poderlo disfrutar, ¿verdad? Porque si no, el problema a veces, como decían por ahí, no sabe uno con qué pareja se van a topar los hijos, entonces es mejor reservarse ese derecho, ¿verdad? Y pues la donación de conformidad pues con la legislación mexicana, pues va a existir una nulidad de la donación si es la totalidad de los bienes, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes? Así es, ¿verdad? Entonces, pero nosotros pues realmente no tenemos eso, ¿verdad? En el caso de Guatemala, pues no existe una previsión, esa previsión, ¿verdad? Al respecto, sino que a futuro. Es decir, ¿verdad? Cuando el donante va a desmejorar su situación económica. Y pues estos son los artículos que estamos leyendo, ¿verdad? Y es un acto a título gratuito realizado en una forma contractual por el cual una persona va a hacer una liberalidad a otra que la va a aceptar. Y es por tanto que es un contrato típico de liberalidad. ¿Cuáles son las características de nuestro contrato? A ver, ¿quién las lee? Yo, principal, traslativo de dominio, Ujú, gratuito, ujú, unilateral, ujú, instantáneo ujú. y Intuito personal. intuito personal por las consideraciones personales de quien las recibe, acto de liberalidad Ajá, y y es formal. formal, muy bien, gracias. Entonces, es formal por el artículo que acabamos de leer, ¿verdad? El 1862. Puede ser unilateral, ¿verdad? Pero también puede ser bilateral. Puede ser gratuito, ya vimos, ¿verdad? Que puede ser también oneroso. Puede ser remuneratorio también. Y es traslativo de dominio porque estamos entregándole a otra persona el bien, ¿verdad? ¿Y qué efectos tiene este contrato de la donación? La transferencia del dominio, ¿verdad? O de la propiedad de la cosa donada. Y en consecuencia, el que la recibe tiene derecho a exigir la entrega, ¿verdad? Me estás dando algo, pues mínimo dámelo, ¿verdad? Que me lo dé, ¿verdad? Para poderlo disfrutar. El donatario se va a sufragar en los derechos y acciones que en el caso de evicción, esto ya lo leímos anteriormente, ¿verdad? Acerca de esto y está en el 1859. ¿Qué elementos del contrato de la donación? Pues el donante y el donatario. Y los elementos reales van a ser la cosa, según el 1855, y
el 442 y 443 del Código Civil. A ver quién me hace favor de leerme esos artículos. El 442 y 443. Artículo 442. Son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en inmuebles y muebles. Artículo 443. Cosas apropiables. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Muchas gracias. Y recordemos, ¿verdad?, la clasificación de los derechos reales. Están los de goce y disposición, los de mero goce y los de garantía, ¿verdad? Por ejemplo, los de garantía, ¿cuáles son? Esto lo vieron que en civil. Los de garantía son la prenda y la hipoteca, que ahora es garantía mobiliaria y la hipoteca. Así es. Y los de mero goce. El usufructo y la habitación. Ajá, muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿y goce y disposición? La propiedad. La propiedad y la servidumbre. Ajá, muy bien. Ustedes ya ganaron los exámenes, ¿verdad? Son bien pilas. Muy bien. ¿Y qué elementos especiales tiene este contrato de donación? A ver, ¿quién me lee ahí si lo logran leer? Elementos especiales del contrato de donación. Se da el enriquecimiento de una persona, ocurre el empobrecimiento de manera correlativa de otra persona, existe el animus donandi, realmente. Ajá, el animus donandi, o sea, la intención de hacer una liberalidad a favor de una persona o intención de enriquecerla. Sí, muy bien, gracias María Mercedes. Entonces, por lógica, ¿verdad? Alguien que va a donar va a decrecer sus propiedades, ¿verdad? Y el que va a recibir la donación va a crecer sus propiedades, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir en sí. La intención es de donar, ¿verdad? Y es un acto de liberalidad, ¿verdad? Que va a existir en este tipo de contrato, ¿verdad? Toda donación debe ser estimada. A ver, ¿quién me dice qué quiere decir eso? Tal vez tendría que ser especificada, ¿verdad? O sea, más... Cuantificar el valor. Cuantificar el valor. Cuantificar el valor. Muy bien. El precio de la cosa. Ajá. Pero no estamos en sí, es un estimado. ¿Podría yo, por ejemplo, darle un valor estimado de 5,000 quetzales a una casa? Sí podría, porque de hecho, como no es un contrato oneroso, no se tendría que regir por ¿cómo se llama? La base establecida en el registro. Sino que, ok, para mí esta casa, que a lo mejor yo pasé muy malos momentos en esta casa, como la detesto, para mí esta casa vale 50 pesos. Sí. ¿Ya? Porque es lo que yo estimo, o sea, la estimación es subjetiva, no es el valor real de la cosa, no es un precio porque no es un contrato de compraventa. Es lo que yo estime, o a lo mejor la casa es una posilga, pero fue la casa de mis abuelitos. Y yo estimo que esa casa vale 100 millones de dólares. Así es. Es lo que yo le estimo, es más emocional que otra cosa. Así es, María Mercedes, ¿verdad? Esa es la realidad. Es la estimación, ¿verdad? Que tiene, y entonces pueden colocarle pues la cantidad estimada, ¿verdad? ¿Y qué clases de donación? Perdone la interrupción, pero sí también tenemos que tomar en consideración en cuánto está inscrita en el registro de la propiedad, porque tampoco no puede ser por un valor menor al cual está inscrito, ¿verdad? Eso sería si fuera una compraventa. Esta es una donación, entonces no hay onerosidad, no hay compraventa. Ajá. Entonces no se aplica en este caso el IVA.
sino que se va a aplicar lo que yo estimo, porque yo estoy regalando y lo que yo estimo no tiene que concordar necesariamente con el valor registrado. En el pago de impuestos, ¿verdad? Pero sí el valor sí puede ser menor. ¿Ligda? Es una estimación, es una estimación. ¿Saben qué es lo que pues, sucede? Que en algunas instituciones, por ejemplo, es algo discutido, ¿verdad? ¿Por qué venir y colocar un precio en la ley de donaciones legados que pues hoy creo que no nos va a dar tiempo de verla, ¿verdad? Pero se las voy a dejar de tarea que me la consigan para la siguiente clase, para que podamos discutir acerca de este tema. Y pues ahí está realmente lo que habíamos discutido, por ejemplo, con el licenciado Sergio acerca de este tema, pero quiero que pues leamos esta ley, ¿verdad? Previamente. Muy bien. ¿Y qué clases de donación hay? A ver. La de mortis causa y inter vivos. Así es, ajá, existen dos clases, ¿verdad? Por causa de muerte y entre vivos, ¿verdad? La donación mortis causa no va a constituir un contrato, sino que se establece a través de un acto de disposición de última voluntad, como es el caso del testamento, ¿verdad? Y la donación que nos interesa, que es la de este curso, es de hecho, tenemos que ver el testamento, todavía nos falta, ¿verdad? Es la donación entre vivos, debido a que ella sí se formaliza mediante un contrato, que es la donación, ¿verdad?, entre vivos. Dentro de esta caen pues las siguientes subdivisiones, que es la donación pura y simple, que no existe una condición o una resolución en la cual se va a exigir. Y la donación condicional, ¿verdad?, en la cual va a existir una condición. La donación onerosa está sujeta a una carga, a un gravamen, ¿verdad? Existe pues alguna hipoteca, como nos indicaba María Mercedes, la donación remuneratoria o remunerativa, la recompensa a un servicio que el donante ha recibido del donatario, ¿verdad? Es más una recompensa, pero también pues la pueden disfrazar de una indemnización que realmente no es, ¿verdad? Él podría exigir más adelante un trabajador su indemnización, por supuesto que sí lo puede exigir, ¿verdad? Porque a veces saben qué es lo que hacen algunas, volviendo al tema de las entidades, es que ellos dicen indemnizan a la gente anualmente, pero eso es ilegal, ¿verdad? Realmente sí tienen que exigirlo al finalizar la relación laboral, ¿verdad? Y la donación con motivos de matrimonio, ¿verdad? Existe entre consortes, entre cónyuges, con ocasión del matrimonio. La donación antenupcial, ¿verdad?, de los prometidos, que están en el artículo 79 del Código Civil. A ver quién me hace favor de leer. Artículo 79. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos y obligaciones de ambos cónyuges, y en su celebración deben cumplirse todos los requisitos y llenarse las formalidades que exige este código para su validez. Muy bien, gracias. Lo que sucede, por ejemplo, esto es más que todo entre ¿qué les diré?, gente de sociedad alta, ¿verdad?, en la cual se dan obsequios de nupcias, ¿verdad?, de promesa, de matrimonio, un bien inmueble, ¿verdad? Y más que todo, pues, esta se las voy a compartir. Solo denme un chancecito que quiero ver si logro, si no se me va el tema. Vamos a ver. Déjenme ver. Que vieran que me cuesta un poco sin el mouse, pero ahora no me aparece aquí el notariado 4. Vamos a ver si logro. Bueno, se los voy a compartir de todas maneras. Y voy a ver si logro abrir que se los quiero enseñar también. No sé si se proyecta. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Miren, pues, ¿se acuerdan que yo les hablé cuando estuvimos viendo la compraventa
acerca de algunas, digamos, agrupaciones de abogados, ¿verdad? Que habían mal utilizado el protocolo. Y pues esta es básicamente parte de la sentencia relacionada con ese tema. Y habíamos hablado acerca de algunos aspectos relacionados con los delitos que posiblemente pues pueden cometer los notarios, ¿verdad? Esto está más relacionado con el inicio de nuestro código de notariado. Pero, por ejemplo, a estas personas lo que de los que fueron condenados fue, por ejemplo, de falsedad ideológica, dependiendo del uso de documentos falsificados, ¿verdad? Y fue, pues, dependiendo, ¿verdad? Fue, pues, una organización bastante grande, ¿verdad? Y algunos asociación ilícita. Estos, pues, dirán, estos no tienen relación con nuestro tema, pero realmente sí. No con el tema de hoy, sino con el anterior. Porque, por ejemplo, en el código de notariado, si ustedes ven al inicio de nuestro código, cuáles son, por ejemplo, las causas tienen impedimento, causas de inhabilitación y causas de incompatibilidad. Las causas de inhabilitación están en el artículo 3 de nuestro código de notariado y las de incompatibilidad están en el artículo 4 de nuestro código de notariado. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Por ejemplo, en el artículo 3 significa que no pueden ejercer el notariado, mientras que los que están reguladas en el artículo 4 son situaciones temporales para el notario. Pues en el caso de ellos es el artículo 3, o sea que son causas por las cuales no pueden ejercer el notariado, ¿verdad? Y pues en algunos casos colocan mientras dure la condena, ¿verdad? Pero este tema fue que salió por el caso de una organización que también pues detuvieron hace poquito, ¿verdad? Los que no tuvieron oportunidad de estar en el curso. Pero pues la tipificación, ¿verdad? De algunos delitos. Si ustedes ven en el numeral 4, nos indica que los que hayan sido condenados, ¿verdad? Que hayan sido condenados por este tipo de delitos. Entonces, por ejemplo, algunos acá están estafa, están por, algunos por situación de infidelidad de la custodia de documentos, ¿verdad? Entre otros delitos que señala este artículo. Pero, por ejemplo, acá pues nos indica, ¿verdad? La sentencia que en algunos temas relacionados con ciertos delitos pues fueron absueltos, ¿verdad? Algunos de los acusados que fueron, y otros que sí, definitivamente pues sí los inhabilitaron del ejercicio del notariado, ¿verdad? Que para mí esa es la mayor condena que puede tener un notario, ¿verdad? Porque realmente pues prácticamente le están quitando pues el título, ¿verdad? Para que pueda ejercer el notariado. Pero les quería enseñar dónde está una parte. Y por ejemplo en otros pues les abrió juicio a algunos y a otros pues les fueron absueltos, ¿verdad? Algunos de estas tipificaciones de estos delitos. Y, por ejemplo, acá pueden ver, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de este abogado, ¿verdad? Fue falsedad ideológica y se le impone una pena de 6 años inconmutables. ¿Eso qué significa? Que no se pueden cambiar los años que fueron a la que fue hecha la Que pena, no puede ¿verdad? salir con una caución económica. Ajá, él no puede pagar, ¿verdad? Por ejemplo, dicen inconmutable significa que yo lo puedo pagar, ¿verdad? Y inconmutable significa que me tengo que quedar en prisión. Esa es como la diferencia, así a grosso modo. Y por ejemplo, acá en el caso de este abogado, indica por haber cometido delitos cometidos contra la fe pública, imagínense, ¿verdad? La verdad es que sí es bastante duro, ¿verdad? Bastante duro para un notario. Ay, para mí eso sí es como la peor condena, ¿verdad? Porque prácticamente están quitándoles el título de ejercer, porque la verdad, recordemos que el protocolo no es nuestro, ¿verdad? Es el Estado, ¿verdad? Entonces, no cuidamos bien, de verdad, de este bien del Estado.
Y, por ejemplo, en otros casos sí les dieron una conmuta, ¿verdad? Ellos sí lograron, pues, pagar, ¿verdad? Y otros incluso les dieron caso especial de estafa, fueron variando, ¿verdad? Dependiendo lo que el juez estimó en su oportunidad. Y, por ejemplo, acá en este caso, uso de documentos falsos, también pues los demás, ¿verdad? Porque lo que hacen estas organizaciones es que ellos suplantan identidades, ¿verdad? Se hacen pasar por otras personas, o bien lo que hacían era que le quitaban, le estafaban a las personas de sus bienes y los vendían rápido. Entonces, cuando ustedes ejerzan, lo que tienen que hacer es ver bien, hacer un estudio, ¿verdad? Ustedes piden una certificación, ¿verdad? Para mientras pueden pedir una consulta electrónica para verlo así rapidito, pero lo que vale es la certificación. Entonces solicitan una certificación y hacen un estudio, ¿verdad? Del bien. Si ustedes ven ese tipo de compraventas muy rápidas, ojo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque realmente esa no es una buena seña, ¿verdad? Uno no va a vender algo que le va a crecer sus bienes si realmente pues fuera algo bueno, no tiene por qué hacerlo con esa prisa, ¿verdad? Pero a veces les van a ir a ofrecer dinero así rápido, mire, si usted me lo vende, yo le pago tanto. Entonces la gente oye esa parte donde me van a pagar bien, ¿verdad? Pero realmente no se pone a pensar en las consecuencias, ¿verdad? Que puede tener. Y, por ejemplo, hay aquí algunas personas que sí sufrieron pues bastantes años, ¿verdad? Yo no sé, recuérdense que los años en prisión creo que son de 9 meses, 10 meses, un aspecto así, o sea, son menos, pero igual, ¿verdad? La condena que tienen. Y realmente, ¿quién va a querer llegar con ellos, verdad? Posteriormente, su fe pública ya definitivamente, pues, ya quedó por los suelos, ¿verdad? Aparte de que están condenados, entonces, si han sido condenados por estos delitos, ya no pueden ejercer el notariado, ¿verdad? Es más fácil que un toxicómano y ebrio habitual llegue a ejercerlo, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? Si ustedes ven la calidad de autora de delitos de usos falsificados, que es lo que más se repite, el agravio a la fe pública, que en algunos casos se ve. Y hay otros, déjenme ver, caso especial de estafa y de forma continuada, significa que lo hizo una y otra vez, ¿verdad? Para utilizar, realizar, faccionar escrituras que no tienen la verdad razón de ser. Y de hecho, pues, yo pues conocí a alguno de ellos, no les puedo decir por ética, no les puedo decir quién, pero realmente la persona era de aquellas personas que están ahí por finanzas y a cambio pues de licor, ¿verdad? Daba el protocolo, ¿verdad? Realmente hay personas que sí llegan a tener esa dependencia, que realmente no saben el gran daño que se hacen. Imagínense alguien así que fue a parar así a prisión, ¿verdad? Definitivamente. Inclusive a raíz de esto creo que fue que el archivo, por ejemplo, esto fue, si no estoy mal, como en el 2012, 2000, algo así. Ustedes tal vez lo pueden googlear y buscar el caso, ¿verdad? Pero a raíz de eso, pues el archivo lo que hizo fue hacer una destrucción de las hojas de papel sellado que están en blanco, que cuando fallecen los notarios y las que están en blanco, sí hay que destruirlas, ¿verdad? Es lo primero que tienen que hacer los parientes. Y si ustedes llegan a tener, tienen que dejar a alguien, un pariente, un notario, aparte del notario, tienen que dejar a un pariente que sea el responsable de llevar este tipo de las hojas de papel sellado y el protocolo al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Porque realmente, pues, de todas maneras se los van a pedir el archivo, les hace llegar una nota a los familiares y mejor dejar todo en orden y no dejarle problemas a la familia, ¿verdad? Si es posible, si van a ejercer un cargo público, mejor vayan a dejarlo, ¿verdad? Para que no tengan esa responsabilidad de tenerlos, porque fíjense que una persona que también conocí me contaba, mire, ingresaron y yo tenía el protocolo en esa casa donde ellos estaban y que eran fuertemente armados, ¿verdad? Una organización bastante grande, que temerosa, porque definitivamente ahí, pues, les conté esa vez que llegaron y le dijeron, le ofrecieron dinero, le dijeron, mire, licenciada, denos su casa y le damos tanto. Pero ella decía, no, esta casa es de mis hermanos también, no solo es mía. Y de eso se agarró ella para como deshacerse de ellos y la fiscal le dijo, mire, no vaya a firmar nada porque realmente esto ya viene, ¿verdad? Ya, entonces ella se quedó un poco tranquila, ¿verdad? Eso es lo que les quería enseñar, miren.
de la inhabilitación especial, además de la pena impuesta a cada uno de los notarios, deberá oficiarse al Colegio de Abogados para que se inhabilite como notarios, y ahí hace mención, ¿verdad? Aparte de todo, y hace la mención de todos, ¿verdad? Todos los notarios que estaban, imagínense cuántos notarios, eran un montón. Miren todos los que aparecen. Y además, ellos, de eso, se les inhabilita obviamente, porque están en prisión, ¿verdad? Muchos, el ejercicio de sus derechos políticos mientras dure la condena, pero por ejemplo, en el caso de nosotros los notarios no existe una prescripción, ¿verdad? No existe una prescripción a a las anotaciones que hay, entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Para al momento de ejercer, y tal vez yo se los enseño más que todo para fines académicos, pero realmente sí es para como una conciencia moral, ¿verdad? Ustedes, para que al momento de ejercer ustedes no tengan inconvenientes. Bueno, vamos a dejar la clase por acá el día de hoy. Nos vamos a ver el día miércoles. Miércoles nos toca. ¿Ustedes tienen examen cuándo? El jueves, Ligda. Ah, Queríamos saber qué temas son los que van a ser objeto de examen, perdón. ¿Qué temas? Miren, pues vimos, déjenme ver el programa. Vamos a ver, déjenme ver. Este es notariado. Tenemos el de la promesa, si no estoy mal, vamos a ver. Sí, la promesa, la compraventa, la servidumbre que les dio el licenciado Sergio, los impuestos que también les dio el licenciado Sergio, y la donación, que sería los que, aunque no está acá, pero igual la donación entra, digamos, entre los traslativos de dominio. Ah, bien, está, aquí está, ya la vi, 1.5. Entonces, estos temas serían, de todas maneras, yo les voy a subir el material ahorita de una vez al Classroom para lo que lo tengan, ¿verdad? Y los ejemplos que tenemos. Y yo preferiría, pues, abarcar el miércoles con otro tema. Vamos a ver a cuál me da tiempo. Les voy a dar uno corto porque el testamento sí lleva como por lo menos 2 clases. Entonces voy a ver cuál de los temas cortitos les voy a dar. Y eso sería prácticamente, ¿verdad? Los ejemplos de redacción, pues si quieren los miramos así rapidito el miércoles, ¿verdad? Para que ustedes tengan noción, ¿verdad? Y pues obviamente voy a calcular el tiempo de lo que les dé tiempo también de redactar, porque también pues tampoco les voy a pedir imposible, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver eso el día miércoles. ¿Mary? Licenciada, hacer una consulta, así como las clases que dio el licenciado Jauría nos va a proveer de material. Sí, fíjese que yo se lo pedí hoy precisamente, que le dije que me proporcionara el material que les dio, ¿verdad? Y para yo compartírselos. Muchas gracias. Licenciada, otra preguntita. ¿De las conferencias va a venir algo en este parcial? Buena pregunta. La que va a venir es la del registro de la propiedad. Esa sí va a venir. La penúltima. Esa sería la que vimos y después vamos a ver la del licenciado Canas, que él dio el testamento. Esa sí me interesa. Y de todas maneras se lo voy a anunciar en el Classroom, ¿verdad? ¿Cuáles son las conferencias? Pero yo creo que serían básicamente la que fue del licenciado Roca, Pineda Roca, creo que es el Pineda. Ay, se me fue el nombre, pero es la penúltima clase, la penúltima conferencia. Esa. Es como a finales de agosto. Esa es la que sí la venga. Porque él habló acerca del registro de la propiedad. ¿Está?
Ujú. 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 Ajá. Sí, mire lo que dice el licenciado Jauria, tiene razón, ¿verdad? Que deberían de ser de conforme a la estimación, ¿verdad? Pero realmente, pues, en la ley de herencias, legados y donaciones es la que se basan las ciertas instituciones, ¿verdad? Entonces, lo que voy a pedirle es que lo leamos, ¿verdad? Para la siguiente clase, esta ley que es pequeñita, y así lo discutimos. Va. Bueno, cuídense mucho, feliz noche. Feliz noche, Gracias. Feliz noche, licenciada. se cuidan bastante con la lluvia. Gracias, igual.